Buenas tardes, jóvenes, mucho gusto. Vamos a darle unos minutitos más a que los demás se puedan conectar para poder empezar la clase. Díganle a Yarod que no tenga pena, que yo voy a grabar de todas formas esta clase y cuando él pues ya tenga señal la va a poder visualizar. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Diego, Elman, Estuardo y Santiago. Por respeto a ustedes, vamos a empezar la clase para el día de hoy. En taller vamos a trabajar el diagrama de burbujas y el diagrama de bloques, el cual pues está muy relacionado con lo que ya hemos venido trabajando, ¿verdad? Recordemos de que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque estamos trabajando con un proceso de diseño. Y ese proceso de diseño pues nos ha llevado a trabajar todos los diagramas que nosotros estamos realizando. Si nos recordamos la clase anterior, pues trabajamos este diagrama, ¿verdad? Que es el de circulaciones y también trabajamos el de flujos, en el que nosotros determinamos en dónde iban a estar o cómo iban a funcionar los flujos y las circulaciones en nuestro proyecto.
He decidido ponerles esta presentación más que todo porque nos va a servir a nosotros de base para poder trabajar los siguientes diagramas, ¿verdad? Ustedes se recordarán, pues todo lo que hemos estado haciendo al final nos sirve para poder continuar con todo lo que nosotros estamos avanzando. Entonces, en base a nosotros, en base al diagrama de flujos y de circulaciones, vamos a seguir trabajando. Y voy a mostrarles entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar entonces un diagrama que se llama diagrama de burbujas. Pero para poder hacer ese diagrama, lo que nosotros tenemos que hacer es, para empezar, debemos de colocar un diagrama de bloques. Ahora bien, este diagrama de bloques, si ustedes se dan cuenta, pues no es más que poner algunos cuadrados o algunos rectángulos en la ubicación en donde nosotros pusimos los ambientes. Por eso les decía de que me interesaba ponerles este diagrama. Entonces, ¿en qué consiste este diagrama? Pues básicamente consiste en que nosotros pongamos un rectángulo sobre el ambiente que nosotros estábamos trabajando previamente. Por ejemplo, si vemos aquí este ejemplo, vemos de que el servicio sanitario de visitas está aquí en la parte de arriba con color verde y la sala también está aquí en la parte de arriba y también está de color verde. Ambos están aquí arriba, entonces si nosotros vemos en nuestro diagrama de bloques, que es el que nosotros tenemos aquí, vamos a ver de que justo donde están esos dos espacios, el servicio sanitario de visitas y la sala, está colocado un rectángulo. Ahora bien, ¿de qué tamaño van a ser esos rectángulos? Pues como nosotros aquí ya estamos trabajando la distribución de una vivienda o de un proyecto en cuestión, nosotros debemos de ir aproximando estos rectángulos o estos cuadrados, los debemos de ir aproximando a las medidas que nosotros vamos a trabajar en nuestro proyecto. Pero, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué medidas debe de tener una sala o qué medidas debe de tener un servicio sanitario o un dormitorio, qué medidas debe de tener, pues muy probablemente ustedes no conozcan esta información. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar este diagrama? Pues lo vamos a empezar a trabajar, primero que nada, investigando sobre medidas mínimas de los ambientes con los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, recapitulemos para quienes se van conectando por el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es que en base al diagrama que nosotros estuvimos trabajando la clase anterior, vamos a poner cuadrados o rectángulos encima de los ambientes que nosotros ya hemos estado trabajando. Justo como lo vemos aquí en esta parte. Lo vamos a hacer con cuadrados o lo vamos a hacer con rectángulos, pero estos cuadrados o estos rectángulos van a tener las dimensiones que se las va a arrojar a ustedes la investigación que ustedes van a hacer. Ok, ¿dónde ustedes pueden conseguir esa información? La pueden conseguir en internet y si, por ejemplo, nosotros, si no tuviéramos si no estuviéramos pasando por estas circunstancias que nos debemos de mantener en casa, podríamos ir a la municipalidad y en la municipalidad pedir el reglamento de construcción. Entonces, en el reglamento de construcción nosotros encontramos muchas normas o muchas recomendaciones que nosotros debemos de seguir cuando vamos a construir o cuando estamos diseñando. Entonces, por ejemplo, para una sala, por ejemplo, hay medidas mínimas, ¿verdad? Nosotros no podemos poner una medida menor a la mínima
porque entonces nosotros estaríamos afectando la funcionalidad de ese espacio que nosotros, vamos a trabajar. Dice, nosotros tenemos un manual que nos dio profe Vidal, perfecto. ¿Tendrán el nombre de ese manual? Yo también les puedo compartir un libro que se llama Las medidas de una casa, en donde ustedes van a encontrar distribuciones de paramuebles, distribuciones de ambientes, medidas de mobiliario. Eso pues les puede servir un montón a ustedes. Al terminar la clase les voy a compartir el libro para que ustedes pues tengan un documento de donde puedan ustedes investigar y pues también pueden aprovechar el manual que les proporcionó profe Vidal, ¿verdad? Entonces, en resumen, hacemos rectángulos y los ponemos sobre la oposición en donde nosotros habíamos colocado nuestros ambientes en la parte de nuestro diagrama de flujos y de circulaciones. Esos ambientes o estos rectángulos deben de tener las medidas que el manual o que sus investigaciones arrojen, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos de que para un servicio sanitario la medida mínima es de 1,20, nosotros a la parte más pequeña de nuestro servicio sanitario no podemos ponerle 1,20, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, recuerden de que me pueden escribir sin ningún problema, no hay ningún inconveniente. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Una vez de que nosotros ya tengamos definidas las medidas de los cuadrados o de los rectángulos, dice, se llama normas de la construcción de FHA. Perfecto, sí, ese les puede servir bastante. Entonces, una vez de que ustedes ya tengan definidos sus cuadrados y sus rectángulos, lo que vamos a hacer es de que vamos a proceder a dibujar nuestro diagrama de burbujas. ¿Y qué vamos a hacer con ese diagrama? Pues aquí tenemos un ejemplo. El rectángulo que está aquí en la parte de atrás es un bloque el cual ya está a una escala, o sea, ya tiene una medida y esa medida pues se obtuvo mediante la investigación de saber qué medidas le debo de poner a mis ambientes. Entonces, ¿qué debemos de hacer con el diagrama de burbujas? Pues en el diagrama de burbujas nosotros vamos a dibujar a mano alzada, si ustedes quieren, o lo pueden hacer con instrumentos si tienen una plantilla de elipses, la podrían utilizar. Les aclaro, son burbujas, no son círculos, porque en los diagramas anteriores nosotros estuvimos utilizando círculos. Ahora bien, para nuestro diagrama de burbujas nosotros debemos de utilizar otro tipo de geometría, entonces nosotros podemos usar burbujas, pero estas burbujas nosotros, bueno, por lo general, en los talleres de arquitectura a nosotros nos decían de que lo debíamos de trabajar a mano alzada, ¿verdad? Porque como no son figuras geométricas sólidas o no son figuras geométricas regulares, perdón, pues nosotros podemos generar cualquier tipo de óvalo o de elipse en nuestro diagrama. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta, y es que el diagrama o la burbuja que nosotros vamos a dibujar, o la elipse que nosotros vamos a dibujar, debe de abarcar en la superficie o el área que nosotros dibujamos en nuestro rectángulo, o sea, de esta forma. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una sala que es de 3x3, esta burbuja que nosotros tenemos aquí, pues debería de tener o debería de estar proporcionada a esa dimensión de 3x3, por darles un ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, veamos esta parte importante. Dice, las burbujas de los ambientes con relación necesaria deben estar en una interrelación a tope. Esto nos indica que existe una continuidad espacial entre estos ambientes. En otras palabras, si mi sala y mi comedor tienen una relación directa, o sea, una relación necesaria, esos dos ambientes deberían de estar pegaditos. O sea, las dos burbujas o las dos elipses
deberían de estar pegaditas, justo como lo vemos en este ejemplo que está acá. Si vemos este ejemplo, de fondo tenemos el comedor y tenemos la cocina. Regresemos al diagrama anterior. ¿Vemos? Tenemos el comedor y tenemos la cocina. Entonces, como esos dos ambientes tienen una relación directa, tienen una relación necesaria, pues estos dos ambientes en mi diagrama de burbujas deben de estar juntos, ¿sí? Por ejemplo, vemos esta otra circunferencia y vemos de que está separada de esta otra que nosotros tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, es una figura orgánica, o sea, no es una figura geométrica regular. Entonces, nosotros para trabajar este tipo de diagramas, pues podemos trabajarlo a mano alzada, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente. Ahora bien, nosotros debemos de utilizar un tipo de simbología para trabajar este diagrama. ¿Cuál es esa simbología? Pues es la que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros trabajamos este diagrama de burbujas, debemos de poner esta simbología. ¿Qué significan estas simbologías? Muy bien. Significa de que tenemos un norte. Cuando nosotros trabajamos planos, siempre debemos de colocar un norte, que es la orientación que a nosotros nos va a servir para trabajar o para orientarnos en base a dónde vamos a colocar ventanas, cuáles son los recorridos solares, por dónde entra la luz por la mañana, por dónde entra la luz a mediodía, por la tarde, cuáles son nuestros vientos predominantes. Entonces, el norte, cuando nosotros estamos diseñando, pues nos sirve para ver un montón de aspectos, más que todo ambientales, que nos sirven para determinar todas aquellas condiciones que nos van a hacer generar confort dentro de nuestro proyecto. Entonces, nosotros colocamos un norte. Para este ejercicio en cuestión lo vamos a colocar de una manera aleatoria, es decir, no vamos a enfocarnos en dónde o hacia dónde dirigir el norte. Ya les voy a mostrar cómo lo debemos de poner. Debemos de colocar ventanas, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la sala, en donde me imagino yo poner ventanas. Por ejemplo, voy a querer ventanas aquí de este lado, quiero ventanas aquí de este lado, o quiero que la sala sea un ambiente muy abierto y que tenga muchas ventanas. Entonces, pues esas pequeñas ideas que nosotros vamos conformando de nuestro proyecto, lo vamos a ir haciendo con este cuadro de simbología. ¿Ok? También vamos a poner entonces vanos. ¿Qué son los vanos? Pues los vanos son aberturas en los muros que a nosotros nos sirven como puntos de circulación. Por ejemplo, en la parte donde haya dos ambientes, por ejemplo, la sala o el comedor y la cocina, por ejemplo. Es posible de que estos dos ambientes estén juntos, pero que estén separados por un muro. Pero ese muro nada más tiene la abertura del espacio de la circulación, pero no tiene una puerta. Entonces, a ese orificio que nosotros le ponemos en un muro, nosotros le llamamos vano, ¿sí? O sea, es una abertura que es un lugar en donde nosotros podríamos poner una puerta, pero no tiene puerta. Ok, nosotros también entonces en este diagrama de burbujas indicamos dónde van a estar colocadas las puertas. Recordemos que en el diagrama anterior nosotros dibujamos el ingreso peatonal y el ingreso vehicular. Entonces, pues en este diagrama también se los ponemos. Al final entonces nosotros vamos a tener un diagrama como este. ¿Sí? Vemos que está conformado por burbujas, ¿sí? Vemos de que no hay círculos. El objetivo de esto es de que nosotros ya vayamos determinando el tamaño de los ambientes de nuestro proyecto, ¿sí? Vemos de que hay burbujas que son más pequeñas y hay burbujas que son más grandes. Y algo bien importante, quiero que se fijen en las áreas con las cuales nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando un área social y pública, un área de servicio y un área privada. Todos los colores están ordenados. Es decir, los verdes están con los verdes,
los amarillos con los amarillos, los rojos con los rojos, ¿sí? Este diagrama a nosotros nos sirve para que nosotros podamos indicar dónde vamos a poner puertas, dónde vamos a poner ventanas, dónde vamos a tener espacios de circulación, como bien lo vemos acá. Entonces, este diagrama, aquí podemos visualizar de que aquí está la sala, vemos esta simbología en forma de B que está acá, lo cual si nosotros vemos dice que significa aberturas de ventanas. Luego vemos estas dos líneas que están aquí en esta parte, lo cual significa de que aquí nosotros tenemos un punto de circulación, sin embargo no hay una puerta. Luego vemos este vestíbulo principal y luego vemos esta figura que está aquí en este punto y vemos de que hay una media luna y esa media luna me indica de que es la simbología de una puerta. Entonces, en resumen, investigamos dimensiones mínimas de ambientes, hacemos círculos en base a los rectángulos que nosotros vamos a poner sobre los ambientes que nosotros ya definimos en nuestros diagramas anteriores. Luego, hacemos las burbujas escaladas o proporcionadas a las medidas que nosotros vamos a investigar. Y una vez de que nosotros ya tenemos conformado nuestro diagrama de burbujas, pues ya empezamos a definir dónde vamos a querer puertas, dónde vamos a querer ventanas, dónde van a estar nuestro ingreso, dónde va a estar todo nuestro espacio de circulación. Y el norte. Si se fijan aquí tenemos el norte. El norte nosotros lo podemos poner de esta forma, lo podríamos girar, lo podríamos orientar hacia donde nosotros quisiéramos. Y básicamente esto es lo que ustedes tendrían que hacer. La tarea entonces consiste en que ustedes hagan este diagrama, que es un diagrama conocido como bloques, porque este diagrama les va a servir para hacer el siguiente diagrama. Entonces, hacer este diagrama como la tarea número 1, digamos, y después hacer este diagrama. Al final el resultado tendría que ser algo como esto que está acá. Pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que les he platicado hasta el momento? Pueden activar su micrófono o pueden utilizar el chat. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? ¿Cómo hacer la tarea? ¿Estará todo claro? ¿Qué me dice? Vamos a ver, Estuardo. ¿Está todo claro, Estuardo? Sí. ¿Todo bien? Dice Diego. Excelente. Muy bien. Si está todo claro, si está todo bien, entonces, con esto yo concluyo la parte de taller y, en resumen, investigar sobre medidas mínimas para ambientes de una vivienda. ¿Qué ambientes vamos a investigar? Pues los ambientes que nosotros estamos trabajando. O sea, sala, comedor, cocina, dormitorios, baños, por ahí creo que tenemos un estudio, tenemos un garage, un parqueo, ¿verdad? Entonces, todos los ambientes que nosotros tengamos en nuestro proyecto, vamos a investigar sus medidas mínimas y con esas medidas mínimas, pues ya nosotros podemos empezar a trabajar. Ahora bien, resulta de que nuestro manual de FHA dice que una medida mínima para un dormitorio es de 3 metros, por darles un ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que usar obligatoriamente 3 metros? No. Yo podría poner un dormitorio de 4 metros como la medida mínima, pero no puedo poner un dormitorio que tenga menos de 3 metros. Entonces, las medidas mínimas a ustedes les van a servir para saber cuál es la medida más pequeña que ustedes podrían utilizar en su proyecto. Pero si ustedes quieren hacer, si ustedes, por ejemplo, se imaginan una sala bastante grande en donde puedan tener una sala, puedan tener un espacio para relajarse, quizás algún piano o algo así, ¿no? Algo que sea bastante ostentoso, digamos. Lo podemos poner, ¿verdad?
Sin embargo, la limitante es no poner medidas más pequeñas de lo mínimo. Muy bien. Para este ejercicio en cuestión, ustedes podrán utilizar la escala 1-100, 1-75 o 1-50. No les pongo una escala específica porque cada proyecto es distinto, cada proyecto es diferente, todos pensamos diferente. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando, pues muy rara vez llegamos a soluciones similares o idénticas. Es imposible. Entonces, ustedes pueden utilizar esta escala. Ahora, si por cuestiones de facilidad ustedes quisieran utilizar alguna otra escala, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Recordemos, vamos a realizar el diagrama de bloques, es en el que nosotros ponemos los rectángulos o cuadrados de nuestros ambientes, y en base al diagrama de bloques hacemos el diagrama de burbujas, en el que nosotros pues ya ponemos todas nuestras burbujas con todas sus respectivas circulaciones, sus aberturas, tanto de puertas y ventanas, los pasos de circulación que son los vanos y los ingresos. El principal, el vehicular, y si pusieron algún ingreso secundario, lo pueden poner también. Ok, recuerden subirlo a la plataforma en formato PDF y en un momento les estaré habilitando el espacio para que la puedan subir. Y recuerden siempre subirlo en formato PDF. Deben de subir tanto el diagrama de bloques como el diagrama de burbujas. Con esto termino la parte de taller. No sé si tendrán alguna duda en relación a la tarea. ¿Hasta cuándo tenemos? No hay ninguna duda, pues pasamos a la sesión de tecnología. Ok, creo que no hay ninguna duda. Continuamos entonces. En tecnología, pues ya dejamos de trabajar con isométricos, con proyecciones ortogonales, proyecciones axonométricas. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a empezar a trabajar con la unidad 1 y la unidad 2 del dibujo e interpretación de planos. Vamos a cambiar de libro. Ahora ya no vamos a seguir usando el libro amarillo. Ese, pues ya no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a trabajar con el libro azul. Este libro a nosotros nos va a servir para que nosotros podamos empezar a trabajar con planos y podamos dibujarlos y también podamos interpretarlos. Entonces, este libro pues nos va a servir bastante. Empecemos con la unidad 1. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad 1? Pues es que el estudiante conozca quiénes son todas las personas que se encargan de diseñar y planificar la construcción de un proyecto, que conozcan las diferentes funciones que realiza el arquitecto o un ingeniero civil, que conozca otras ramas de la ingeniería, que comprenda a qué se le llaman planos de anteproyecto y comprenda a qué se le llaman planos de construcción. Dentro de estas unidades realizaremos algunas actividades, ya las veremos. Ok, el arquitecto. ¿Cuál es el rol del arquitecto en un proceso de diseño o en un proceso de construcción? Muy bien. ¿Cuál es el rol del arquitecto entonces? Dice, a través del tipo del diseño arquitectónico, organiza y conforma los espacios para satisfacer las necesidades físicas y sociales de un proyecto determinado. Desde el punto de vista de la utilización racial del espacio, diseña tanto el exterior como el interior. Básicamente, el campo de acción del arquitecto se muestra en el diseño, la planificación, la ejecución, la consultoría, gestión y administración de proyectos que se relacionan con la definición y mejoramiento del hábitat humano y su entorno. Muchos me han preguntado, profe, ¿es verdad de que el arquitecto hace los planos, o que el arquitecto solo dibuja planos? No, no es verdad y no es así.
Como bien ustedes pueden ver aquí en esta parte, el campo de acción del arquitecto es entonces diseño, planificación, ejecución. Cuando habla de ejecución, habla de que este arquitecto también puede construir. Cuando habla de diseño, pues el arquitecto se encarga de diseñar todos los espacios que van a estar conformados para determinado proyecto. Cuando habla de planificación, estamos hablando de que un plano es parte de una planificación. Un presupuesto es parte de una planificación. Entonces, el arquitecto podría trabajar en el diseño, podría trabajar haciendo planos, haciendo presupuestos, podría trabajar construyendo proyectos, consultorías. Las consultorías pues no son más que procesos legales o procesos que en determinado momento nos pueden servir dependiendo del área en la que nosotros nos estemos desenvolviendo. Administración de proyectos, eso quiere decir de que pues estaríamos muy relacionados en la administración, tanto financiera o la administración legal, digamos, de todo un proyecto en cuestión en el que nosotros estuviéramos trabajando. Entonces, si se dan cuenta, el arquitecto pues tiene un amplio espacio de trabajo en donde él se puede desenvolver. Ahora bien, el ingeniero civil dice, considera, analiza, calcula los pesos y tipos de refuerzos a los que estará sometido el esqueleto, que conforma la estructura de una edificación. Tomando como base sus resultados, calcula y diseña los elementos horizontales y verticales que soportarán dicho esqueleto. Asimismo, especifica las condiciones que deberá tener el terreno sobre el cual se apoyará la edificación. El esqueleto que forma la parte resistente del edificio se le conoce como sistema estructural, que es lo que calcula el ingeniero. Ok, entonces, de esta forma nosotros podemos observar de que el arquitecto tiene un amplio campo para poder laborar y que el ingeniero pues también tiene un campo amplio también para poder laborar. Son ramas que están muy relacionadas entre sí. Yo podría decir de que depende una de la otra en ambos sentidos, en ambas direcciones, y vemos de que el campo de acción pues es un tanto diferente, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir de que uno sea mejor que otro o de que tengamos siempre una batalla entre quién es mejor, ¿verdad? Sino que debemos de tener muy claro de que ambas carreras están relacionadas y ambas necesitan de la otra para poder trabajar un buen proyecto, ¿verdad? Ok. También tenemos otro tipo de personas que están relacionadas en el área de la construcción, que son los contratistas empíricos o maestros de obra, ¿verdad? Estas personas, por lo general, han adquirido experiencia con el paso del tiempo, pero no se han capacitado como tal. Entonces, a esa experiencia que han adquirido conforme el paso del tiempo, ya sea viendo cómo hacen los trabajos o que les estén explicando en el campo como tal, pues a ese proceso, digamos, se le llama empírico, porque lo han aprendido de una manera visual y lo han aprendido con la experiencia que han tenido trabajando durante cierto tiempo. Por lo general, estas personas podrían hacerse cargo de construcciones pequeñas, ¿verdad? Viviendas de 1, de 2 niveles, y mientras que los profesionales pues pueden hacerse cargo de proyectos más complejos, ¿verdad? En los que se necesite pues un mayor grado de conocimiento para dichos proyectos. Ok, planos de anteproyecto. ¿Qué son los planos de anteproyecto? Si vemos esta imagen que yo estoy proyectando en este momento, vamos a ver que tenemos planos de anteproyecto y tenemos planos de construcción. Muy bien. ¿Qué son los planos de anteproyecto? Pues le llamaremos así
al diseño o propuesta arquitectónica preliminar que se le presenta a un cliente. Para el diseño se toma como referencia los datos proporcionados por este. En estos planos no se dibujan, perdón, demasiados detalles. En la mayoría de los casos se presenta una planta amueblada, fachadas, secciones, algunos arquitectónicos. Presentan estas utilizando colores, perspectivas o bien una maqueta. Ok, entonces, un plano de anteproyecto o planos de anteproyectos, ¿para qué nos sirven? Pues básicamente a nosotros nos sirven para mostrarle un proyecto a algún cliente, ¿sí? Para mostrarle una propuesta arquitectónica a algún cliente. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo en taller, por ejemplo, al final nosotros, si lo estuviéramos haciendo para una persona o para un cliente real, nosotros deberíamos de presentarle ese proyecto a nuestro cliente. ¿Y cómo le presentamos ese proyecto? Pues se lo presentamos con planos de anteproyecto, en el que nosotros ponemos las fachadas de las casas, ponemos secciones, o sea, cómo va a estar el interior de la casa, les podemos poner colores, figura humana, vegetación, cielos. Entonces, eh, esta parte o este anteproyecto, pues no es más que una representación muy visual que nosotros le damos a nuestros clientes para que ellos se hagan una idea de cómo va a estar ese proyecto. Cabe aclarar de que un anteproyecto, por lo general, está muy relacionado o está muy propenso a que pueda surgir o que pueda tener algunos cambios. ¿Por qué? Porque como nosotros se lo estamos presentando a nuestro cliente y quizás al cliente no le gusta cómo orientamos la sala, no le gusta la fachada de la casa, no le gustan los colores, no le gustan las dimensiones de los ambientes. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese proyecto y volver a trabajar en él. Por eso son planos de anteproyecto. Una vez que el proyecto ya esté definido, que el cliente ya está satisfecho con lo que nosotros le estamos presentando, le gustan las fachadas, le gusta la distribución de la casa, le gustan los colores, el estilo arquitectónico, entonces nosotros ya procedemos a dibujar el juego de planos. Es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien. ¿Qué conforma entonces el juego de planos? Cuando nosotros trabajamos un juego de planos, por lo general podríamos trabajar ya sea ampliaciones, remodelaciones o bien construcciones nuevas. Por pequeñas que sean, estas deberían de tener instalaciones de agua, de drenaje, de electricidad, estructuras, cubiertas, acabados y no olvidemos también, debería de tener planos de arquitectura en los cuales nosotros pues, nos referimos a las plantas amuebladas, plantas acotadas, fachadas, secciones, plantas de acabados. Y una característica muy peculiar, los planos de anteproyectos, como dice acá, utilizan colores, perspectivas. Ahora bien, los planos de construcción, los que se van a utilizar específicamente para construir, por lo general no llevan colores, ¿sí? Entonces, esa es una característica que nosotros podemos visualizar en los planos de construcción, ¿verdad? Que estos únicamente son en blanco y negro. Por lo general se trabajan de esa forma, en blanco y negro. Pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que hemos platicado hasta el momento? Profe, ¿hasta cuándo se puede entregar la tarea de taller? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar este ejercicio. ¿Sí? Este les va a quedar de tarea. Vamos a ver, por aquí creo que hay alguna... No, dice Santiago, excelente. Vamos a trabajar entonces este ejercicio. Ustedes van a hacer esta investigación. Si no tienen su libro azul a la mano, no se preocupen, les voy a mandar esta presentación y en la presentación pues pueden encontrar estas imágenes. O si ustedes quieren, les puedo compartir el documento escaneado de este libro, que es el que estoy utilizando para la presentación. Entonces, ustedes van a investigar qué hace un ingeniero industrial, qué hace un ingeniero químico, un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, y deben de buscar qué es lo que hace y
de qué forma está relacionado con la construcción o que tengan que ver con la rama de la construcción. Van a resolver este cuestionario, que es básicamente lo que hemos estado platicando, y van a resolver estas pequeñas preguntas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, dice, ¿quién contratará los servicios de un ingeniero, arquitecto o contratista? Entonces aquí ustedes tienen distintas opciones con las cuales ustedes pueden trabajar. Entonces, de tarea en tecnología, pues vamos a llenar este ejercicio que está en la página 5 de su libro azul. Si no es la página 5, por favor, verifiquen de que sea esta hojita en donde está este cuestionario. Muy bien. Continuemos. Unidad 2, simbología de materiales. No voy a ahondar mucho en este tema porque ya hemos trabajado algunos materiales en dibujo natural, ¿verdad? Vamos a ver, están escribiendo. Dice, ¿hasta cuándo tenemos para las tareas? Las van a poder enviar hasta el día lunes, las dos. ¿Ok? Pues en este libro, por lo general, ustedes van a encontrar gráficas como esta que les estoy proyectando acá, en las que nosotros pues vamos a poder visualizar ciertas actividades que se hacen en obra, ¿verdad? Por ejemplo, que hay por acá un muro de piedra caliza, un muro de piedra bola, un tubo metálico, hay un mortero de unión, dicen, me imagino que eso ustedes ya lo tienen muy claro, hay concreto, hay varillas de acero corrugado, dice. No es más, o esta parte, o esta unidad 2, pues no es más de que nosotros aprendamos o determinemos pues los materiales que por lo general se conocen o se utilizan muy frecuentemente en el sector de la construcción. Vemos esta otra imagen en la que nosotros podemos visualizar de que hay dibujos o planos de construcción. Estos son detalles constructivos de algún proyecto en cuestión, pero lo que yo quiero que ustedes observen es que en el detalle 1, por ejemplo, dice de que es un dibujo isométrico, ¿sí? Ya vimos que es un isométrico, ya aprendimos a dibujar isométricos y vemos de que aquí, en este detalle constructivo que está acá, vemos un isométrico, pero este isométrico es de piezas de madera. Vemos cómo se corta la madera y vemos cuál sería el ensamble de esa pieza de madera. En el segundo detalle vemos de que también tenemos madera, tenemos un tornillo, tenemos una pieza aquí de concreto y también tenemos en esta parte de acá, según este detalle, dice que es un taco de madera. Entonces, ¿qué vemos en estos planos? Vemos materiales de construcción, vemos texturas, vemos proporciones. Entonces, en los planos constructivos, por lo general, pues tenemos que trabajar con algunas texturas, ¿verdad? Entonces, nosotros ya trabajamos con algunas texturas en dibujo natural, entonces, pues no tenemos o no vamos a tener que ahondar tanto en esta parte. Vemos, por ejemplo, este otro detalle constructivo que es una pieza metálica. Observen, por favor, cómo se proyecta el metal, que no es más de que en esta parte no se proyectaron únicamente líneas, no tienen una separación definida, todas están colocadas de una forma aleatoria, aunque sí con una misma inclinación. Vemos de que es un tubo galvanizado, vemos de que hay tornillos, tuercas, vean cómo se dibuja la capa de tierra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues observamos de que cuando dibujamos planos, es importante que nosotros le pongamos la mayor cantidad de detalle posible, la mayor cantidad de información posible. ¿Para qué? Para que quien vaya a leer los planos, para que quien interprete los planos, pues los pueda hacer de una forma clara y que no tenga ninguna duda. Vemos estos otros detalles que están aquí abajo, en los que se están utilizando este perno que está aquí en esta parte. Vemos de que se están utilizando piezas metálicas, se está utilizando madera, ¿sí? Vemos en esta otra parte de acá, en este otro detalle, de que se está trabajando un cimiento de piedra
y se le está empotrando un tubo galvanizado, ¿verdad? Aquí vemos de cómo se debería de proyectar esa parte. Pero lo que me interesa es de que comprendamos, que cuando trabajamos con planos y trabajamos con materiales de construcción, pues es importante que sepamos interpretar y que sepamos dibujar esos materiales o esos detalles con los que nosotros estamos trabajando. Muy bien. Luego tenemos tipos y medidas de blocks y de ladrillos. Aquí tenemos algunos blogs. Yo me imagino de que con profe Vidal ya habrán estudiado parte de esto. Ven que las medidas comunes de blogs son estas que están acá. Hay de 20 por 40 por 15, de 20 por 40 por 20, de 20 por 40 por 15 o por 20 y de 20 por 40 por 10. Estos blogs que están acá, yo me atrevería a decirles que no están normados. ¿Por qué? Si estuvieran normados, deberían de tener las dimensiones que están aquí en esta parte, que sería 19 por 39 por 19, por ejemplo, 19 por 39 por 14, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen? Pues podrían tener esta misma forma, pero la diferencia está en las dimensiones. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un bloque de 20, luego aquí tenemos un bloque de 19. Tenemos 40, aquí 39, tenemos 15, aquí tenemos 14. Entonces, cuando nosotros trabajamos con blocks o trabajamos con materiales de construcción, pues es importante que nosotros conozcamos las medidas de los materiales con los que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nos va a llegar un momento en el que nosotros vamos a tener que trabajar con las medidas exactas del material con el que nosotros estamos trabajando y es importante de que las conozcamos. Entonces, en esta parte de su libro, en la página 8, o al menos en la versión de mi libro es la página 8, entonces ustedes en esa parte pues van a poder determinar o o si se les olvida en algún momento, pues van a poder regresar a sus páginas del libro y verificar las medidas de los materiales con los cuales ustedes están trabajando. Hay distintos tipos de blogs, ¿verdad? Vemos de que hay blogs, por ejemplo, de esta forma, que si ustedes se dan cuenta tenemos aquí una abertura, mientras que podrían haber blogs siempre de esta forma, pero que no tuvieran esa abertura al centro, ¿verdad? A ese tipo de blogs los conocemos como de tabique o de doble tabique. Hay blog en U, tenemos este otro blog que por ser delgadito nosotros lo conocemos como tabique, ¿verdad? Y básicamente le llamamos de esa forma porque tiene un ancho de 10 centímetros. Vemos de que hay blocks que tienen algún tipo de textura, ¿verdad? Pues cada uno de estos blocks pues tiene su nombre. También vemos de que hay tipos de ladrillos, hay ladrillos perforados, hay ladrillos tubular o ladrillos talluyos. Y aquí pues podemos observar las dimensiones que tiene este material. Como les digo, es importante de que nosotros cuando estemos trabajando ya con planos, pues conozcamos las medidas o las dimensiones del material con el que nosotros estamos trabajando. Vemos de que hay distintos o otras clases de block que con las cuales nosotros podemos trabajar. Vemos de que hay algunos otros materiales también. Y cuando nosotros trabajamos con ladrillo, pues nosotros podemos utilizar o podemos colocar el ladrillo de distintas formas. Y las formas con las que nosotros podemos trabajar son estas 4 que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el levantado de soga y de punta, que es el que tenemos aquí. Si ustedes, básicamente esto es cómo nosotros podemos ir colocando los ladrillos cuando empezamos a trabajar. También tenemos esta otra forma de colocar el ladrillo, si ustedes se dan cuenta, se coloca de una forma horizontal, o sea, la horizontal es la parte que conforma el ancho del muro, y a este tipo de levantado se le conoce como levantado de punta.
tenemos el levantado de canto. Si ustedes se dan cuenta, la forma de colocación es muy distinta. Y luego tenemos el levantado de soga, ¿sí? Ven de que tenemos varias formas de colocar el ladrillo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, estamos trabajando algún muro, estamos trabajando alguna fachada, pues es importante que nosotros sepamos qué tipo de levantado es el que nosotros estamos trabajando. Vemos aquí que aquí tenemos otra mezcla, tenemos un levantado de soga y de canto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este apartado que está acá, yo no he ahondado mucho sobre materiales de construcción, porque considero que es un tema en el que ustedes deben o tuvieron que haber visto en sistemas constructivos. Y aquí hay una tarea. Dice, investigue lo siguiente y anote con buena letra el material que se utiliza para hacer ladrillos y brevemente describa cuál es el proceso de fabricación de ladrillo en esta parte de acá. Entonces, recapitulemos. La tarea es este cuestionario que está acá y esta otra pequeña tarea que está aquí en esta parte. Vemos también de que hay algunas texturas de materiales, algunas ya las conocemos, ¿verdad? Vemos de que hay piedra caliza, laja, piedra de río, muro de bloc, muros de ladrillo. Vemos de que hay repello y cernido, concreto expuesto, hay texturas de lámina, texturas de teja, textura de blanqueado, que es un tipo de acabado, simbologías de tierra. Vean cómo se proyecta en planos. La simbología de tierra la podríamos proyectar con líneas verticales, ¿verdad? De una dimensión distinta y de un espaciamiento distinto. Vemos el metal, cómo se proyecta el metal. La madera, cómo nosotros proyectamos la madera en nuestros planos. Aquí, por ejemplo, vemos de que sería una tabla, por ejemplo, vista vista desde enfrente. Y aquí, por ejemplo, tenemos madera cortada, es decir, de que si nosotros cortáramos alguna pieza de madera, perdón, nosotros pues, podríamos observar los anillos que esa pieza tiene, ¿verdad? Vemos también de que hay piezas de concreto, vemos cómo se proyecta el concreto, que no es más que colocar algunos puntitos y algunas piedrecitas en la textura que nosotros estamos trabajando. Ok, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues cuando nosotros trabajemos algún plano constructivo, deberemos de colocar alguna textura con la cual nosotros estemos trabajando. Es por ello de que en dibujo natural pues hemos avanzado con esto, ¿verdad? Y hemos trabajado con algunas texturas de materiales. En resumen entonces, trabajar con la página 5 y 6 de su libro azul. Si no son esas páginas, por favor recuerden, es esta que está aquí en esta parte, en donde es esta pequeña tarea que está acá, y también el cuestionario que les estoy proyectando aquí en esta parte. Entonces, en resumen, esas dos páginas del libro, le toman una fotografía, lo suben en formato PDF y lo suben a la plataforma de estudio. Pregunto, ¿tienen alguna tarea, perdón, tienen alguna pregunta en relación a lo que vamos a trabajar en tecnología? Muy bien. ¿Cuáles son las tareas? Ok. Regresemos a taller. En taller, la primera tarea es investigar cuáles son las dimensiones mínimas de los ambientes con los cuales nosotros vamos a trabajar. Cuando ya tengamos las dimensiones mínimas, hacer cuadrados o hacer rectángulos y colocarlos en la posición en la que nosotros estuvimos trabajando con nuestros diagramas. O sea, este diagrama que tenemos aquí, que es el último que trabajamos. Ok, esa es una tarea. ¿De acuerdo?
La siguiente tarea, entonces, para taller, es que nosotros dibujemos el diagrama de burbujas, que es el que nosotros tenemos acá. Recordemos, las burbujas deben de estar proporcionadas a la dimensión que nosotros previamente investigamos de nuestros ambientes. Le colocamos la simbología, el cuadro de simbología, y al final tendremos un resultado como este que está acá, donde nosotros vemos todos nuestros ambientes, vemos las aberturas, los espacios de circulación y vemos también los ingresos. Y además de ello, vemos de que hay un norte, el cual nos orienta hacia donde nosotros podemos observar, como bien lo dice acá, el norte. Aquí tenemos el resumen entonces de lo que tenemos que hacer. Esta presentación se los voy a enviar también para que la puedan tener. Y en resumen, lo que ustedes tienen que hacer de tarea de taller es lo que está aquí en esta parte, que es lo que ya les acabo de platicar en un momento. Recuerden siempre subirla en formato PDF. Ok, ahora con tecnología van a ustedes a hacer una investigación apoyándose del internet, o si ustedes quieren, si conocen ustedes algún profesional que se dedique a la construcción, pues también le pueden preguntar. Entonces, investigan esta parte, llenan este cuestionario, resuelven estas preguntas. Aquí ustedes tienen que poner el número de lo que consiste en esta parte de acá. Si lo hacen a lápiz, por favor, verifiquen de que en la fotografía se vea bien, ya que me han estado enviando algunas tareas y no se ven muy bien porque están trabajadas a lápiz, ¿verdad? Después, hacer esta pequeña investigación en donde ustedes van a colocar el material con el que se trabaja el ladrillo y cuál es el proceso de fabricación del ladrillo. Y esas serían básicamente las tareas que ustedes tienen. Las deben de entregar a más tardar el día lunes. Y, jóvenes, si ustedes tienen alguna tarea pendiente, revisen la plataforma, por favor. Si ven de que hay alguna tarea pendiente y les aparece ahí de que no está subida o que está retrasada, háganla, por favor, y súbanla. Se les está dando tiempo para que ustedes puedan subir las tareas que todavía tienen pendientes. Pero solo tienen esta semana. Yo les voy a dar tiempo hasta el domingo de que ustedes puedan subir tareas pendientes. ¿Tienen alguna duda ahora? Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces con esto concluyo mi presentación. Con esto concluyo la clase del día de hoy. Y espero sus tareas. Y por favor recuérdense inscribirse en las actividades que vamos a tener la próxima semana. Les deseo una feliz tarde, jóvenes. Profe, esas actividades de la otra Salgan de semana, casa y recuerden de que si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo sin ningún problema. Profe, dice Estuardo, profe, ¿qué pasó, Estuardo? ¿Cómo de qué son las actividades? Dice, ok, le voy a contar. Dentro de las actividades que van a... Bueno, tengo entendido de que se les hizo un cuestionario a ustedes o una entrevista, digamos. Dentro de las actividades va a estar videotutoriales de cocina, o sea, ustedes van a hacer videotutoriales de cocina. Va a haber un torneo de Kahoot, todavía no sé bien de qué tema se va a tratar. Va a haber un torneo de ajedrez, va a haber un concurso de pintura y crear una rutina deportiva. O sea que si ustedes juegan fútbol, básquetbol o a lo mejor hacen atletismo o trabajan con cardio, por ejemplo, pues ustedes pueden hacer una rutina y grabarse y subirla, ¿verdad? Van a haber jueces y estos jueces van a calificar el trabajo que cada uno de ustedes haga. Esas tareas son las que se van a realizar la próxima semana. No vamos a tener clases, entonces, pues sí me gustaría ver de que aprovechen las actividades que se están preparando para ustedes.
¿Alguna otra duda? Ok, si no hay más dudas entonces, me despido de ustedes. Feliz tarde, jóvenes. Espero se encuentren bien. Nos vemos en una siguiente ocasión.